En el teatro griego de hace 2500 años, los actores usaban unas máscaras de gran tamaño que servían para varios fines. Por un lado, para identificar personajes. Como eran teatros muy grandes, entraba casi toda la población de una ciudad en un teatro griego. Bueno, había que distinguir bien los rasgos de los distintos personajes cada vez que entraban a escena. Por otro lado, ayudaban a economizar actores, porque claro, entraba un personaje, salía ese personaje, entraba otro personaje y el actor era el mismo, la máscara era diferente. Y finalmente, también debido al gran tamaño de los teatros, las máscaras tenían unas bocinas de metal interiores que ayudaban a amplificar las voces de los actores. Pero en realidad la principal función de la máscara se relaciona con rituales y con rituales religiosos. Y significa que quien importa, quien está haciendo el contacto entre la tierra y la divinidad, no es la persona detrás de la máscara, sino el rol social que representa la máscara. La palabra persona significa en latín justamente máscara de teatro. De alguna manera, el significado social que le damos a la palabra, ahora a la palabra persona, como un individuo, como un ciudadano, en realidad se origina en el teatro. Es decir, nosotros somos unos roles, nosotros estamos cumpliendo con alguna función social. Eso es ser una persona. El teatro griego no era naturalista. No sabemos realmente cómo era una representación de una tragedia del siglo V, pero seguramente se parecía más a algunos teatros regionales y de culturas bastante diferentes que conocemos ahora, como el No de Japón o el Kabuki, que a los teatros occidentales naturalistas de los últimos 100 años. Un fenómeno curioso que se da en el teatro justamente de Japón, donde está muy ritualizado en el No y en el Kabuki, es que cuando se quiere contar historias más cercanas a la gente, más cotidianas, se hace de una manera más naturalista que esos otros teatros ritualizados, pero se hace con marionetas. Es el bunraku. Historical plays set in feudal times, Jidaimono, and contemporary dramas that explore the conflict between affairs of the heart and social obligations. El titiritero, cuando está trabajando atrás de un muñeco, es un actor, evidentemente, si no, es imposible que se dé la magia del títere, ¿no? La actuación tiene que estar absolutamente presente porque, y más allá todavía, porque está la barrera de que no está actuando con su propio cuerpo. Tiene que proyectar su actuación, tiene que ir mucho más allá, proyectarla al objeto que está manejando, que está manipulando, y es ahí donde se le da la vida, donde aparece la actuación, o sea, proyectando su actuación al objeto. Entonces, evidentemente que la actuación está presente. Señor, ¿puedo correr? No. ¿Puedo saltar? No. ¿Qué puedo hacer? Nada. El muñeco es básicamente un símbolo, ¿no? Se transforma en un símbolo y es a través de ese símbolo por el cual uno se expresa. Entonces sí, todo tiene que estar muy coordinado, toda la parte plástica, toda la parte de movilidad, toda esa cuestión, para que la actuación llegue como debería llegar, ¿no? Los oficios relacionados con el teatro no siempre necesitaron un edificio teatral destinado específicamente a eso, como tenían los griegos o los romanos. Durante mucho tiempo, en la época del feudalismo europeo, no había edificios donde se representara teatro, pero sí había muchas funciones, mucho trabajo teatral que se hacía sobre todo en ferias comerciales que se instalaban en cruces de caminos a lo largo de toda Europa. Como dice el maestro Figi Pasca, el clown y el mimo es el gran declarante del proscenio, ¿verdad? En el proscenio el payaso es auténtico, es honesto, por eso el payaso trabaja en el proscenio. El actor puede refugiarse en el centro del escenario para mentir un poco. El mago usa el centro del escenario y usa adelante, el bailarín usa todo el escenario. De la calle es un universo maravilloso para que el actor o el artista se desarrolle con todas sus habilidades, todos los sentidos despiertos, y uno de los sentidos es el sentido común, que tenés que tenerlo para definir cuánto dura un número. Pero vamos a ponerle que 30 minutos está bien, y está más que bien. Tenemos que contar que el público en la calle está de pie.
Y sostener la atención, el show tiene que ser muy bueno para poder sostener la atención de determinada cantidad de personas durante 30 minutos. Si el show fluye, a la gente le parece corto. Si el show no está demasiado bien pensado, bien instrumentado, o el artista ese día no está bien, o el factor climático no está bien, bueno, vas a tener que saber cortarlo, vas a tener que saber dosificarlo. Por eso se lleva un plan A, un plan B y a veces hasta un plan C, a saber un perro que se te mete en el show, por ejemplo. Que ha pasado muchas veces. Y puede ser muy divertido. Y soy de la idea de incluir todo lo que pasa en el entorno de la plaza, en donde estés. Durante un siglo más o menos, a partir de mediados del siglo XIX, el teatro occidental europeo desarrolló un naturalismo cada vez más acentuado. Lo que ocurría arriba del escenario empezó a parecerse cada vez más a lo que ocurría en las casas y en las oficinas, en los lugares de trabajo de los espectadores. El mueble más frecuentemente usado en el teatro occidental pasó a ser el sofá, que representa de alguna manera el espacio de reunión de la familia y del ocio en el hogar. Para algunos actores, sin embargo, la verdad de su trabajo artístico no está en lograr una identidad con lo que está fuera del teatro, sino en alcanzar una expresividad que solo ocurre en el escenario. Tiene algún camino que uno es seguro que es aprenderse la letra, seguro en el sentido de la memorización, pero también puede tomar otro camino, que es el que generalmente es el que yo utilizo, aparte de leer el texto y memorizar, utilizo el cuerpo como generador del texto, de eso que está escrito, ¿no? Lo que escribió el dramaturgo, de alguna manera lo empiezo a internalizar en mi cuerpo a través de las acciones físicas. ¿Y qué son las acciones físicas? Acciones físicas. Es colocar al cuerpo en una situación de representación. Eso va a suceder a posteriori, es decir, cuando se represente la obra, pero hay un antes que es el preexpresivo, que es el momento en que el actor comienza a preparar la herramienta, el soporte, el cuerpo. El cuerpo es el que de alguna manera va a conducir esa letra, ese texto, y lo vas a ver, lo vas a ver. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber es que no estamos representándonos nosotros. El cuerpo es autorrepresentable, ¿no? El teatro es lo que tiene. No tengo dónde esconderme. Perfecto. Pero tengo el texto y tengo el personaje para estar detrás de ese personaje. Y ese personaje tiene un cuerpo nuevo, de alguna manera. Los actores que tratan de reproducir las acciones de personas, los directores que tratan de imitar los movimientos de grupos de personas, los dramaturgos que tratan de pintar la realidad del mundo en el que viven, de alguna manera tienen la ayuda de que pueden copiar. Pero ¿de dónde saca su materia prima el artista, el actor, el director, el dramaturgo, que quiere mostrar algo que no viene de afuera, sino que sale del escenario? Para tratar de saber más acerca de cómo se construye un fenómeno teatral desde el trabajo con el cuerpo, desde la máscara, desde la persona, invitamos al actor y director Carlos Aralegui a entrar a la habitación china. Bienvenido, Carlos, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos. Decime, ¿a qué te dedicas? ¿Vos qué sos? ¿Cómo te definís? Trato de no definirme mucho, ¿viste? Viste que las definiciones como que te encarcelan un poco. Te encierran un poquitito. No sé, en estos momentos de mi vida, de repente, como que
hago algo que tiene que ver con la creación teatral, digamos. Ya no sé muy bien lo que significa teatro. Cuando yo empecé en la escuela de teatro, el teatro era el texto, o el teatro era el actor y el espectador, las definiciones que se daban, o el teatro era el edificio. Para mí es una manera de estar en el mundo, de indagar a través de eso que se llama teatro y que no sé definir bien qué es. Cuando dijiste escuela de teatro, Escuelas de teatro cuando recién empecé a hacer teatro, digamos, ¿no? ¿alguna escuela en especial? No, pero en general, digo, yo empecé cuando estaba la dictadura a hacer teatro y me metí ahí. Y bueno, y ahí empezamos qué era el teatro, etcétera, etcétera, y estaban esas respuestas. A medida que fue pasando el tiempo, cada vez como que el misterio se iba ahondando. ¿Qué era el teatro? Era como una cosa indefinible, como en una manera de vivir, de ver el mundo, de indagar ahí en el, ¿no? En este rato que estamos acá, a ver qué hacemos, cómo nos comportamos. Y bueno, así como un psiquiatra tiene una cabeza de psiquiatra, el músico es músico, el escritor está en el mundo como escritor, el teatrista, Pero ¿cómo me definiría? Los teatristas son como más... me da la impresión de que para un teatrista el teatro es mucho más la vida que para otras profesiones. Puede ser. Yo no tengo paréntesis, digamos, en que estoy viviendo y de repente ahora estoy haciendo teatro. Ahora, ¿no? Claro. Es decir, en mi casa yo tengo un taller, ahí preparo las cosas, hago los muñecos, las máscaras, ensayo, escribo y voy a trabajar. Siempre como inmerso en esa cosa, en esa mirada teatral sobre las cosas, donde acontecen hechos humanos y hay alguien que mira, observa, piensa, siente. Teatro quiere decir eso, mirar. Sí, a veces sin actuar. Hay actores que hace años que no actúan. Grotowski, por ejemplo, hace 1000 años que no... En el 70 por ahí dejó de dirigir y sin embargo era una persona del teatro. Claro. No necesariamente tiene que actuar, tiene que vivir. Yo para mí, digo, no tengo ninguna receta. Bien, pero vos estás en el teatro, pero ¿qué sos? ¿Sos actor? ¿O qué haces? ¿Actuás? ¿Haces máscaras? Sí. ¿Qué es lo que...? Actúo, dirijo, me autodirijo, dirijo a otra gente, hago máscaras, muñecos, indago sobre la dramaturgia escénica. Trabajo también en algunos lugares que tienen que ver, por ejemplo, en la salud mental. Trabajo en el Portal Amarillo con personas que tienen ¿Qué es el Portal Amarillo? el uso problemático de drogas. Ajá. Entonces ahí trabajo todos los días, durante 4 o 5 horas. Tengo el taller de teatro ahí, pero también trabajo con psiquiatras, psicólogos. Después trabajo en una clínica psiquiátrica para adultos. Trabajo en 2 hogares del INAU con jóvenes, con mujeres hasta 18 años. Entonces son grupos donde trabajo de manera distinta con todos estos elementos. Es un lugar donde me vinculo creativamente con esas personas, donde aprendo, comparto y veo un acontecer humano. ¿Cómo te formaste vos en teatro? Y empecé en escuela de teatro acá y en una escuela, el Teatro de la Ciudad que dirigía Aguilera, hace años, en el año 80, 81, a donde está el sindicato de Adeón, y ahí conocí gente, me metí en plena dictadura y conocí gente fantástica, Santiago Introini, Nelly Goitiño, Aguilera, Walter Silva, y empecé a ver el teatro, los actores, a Walter Reino, a Bebe Serminara. Fui libre mirándolos a ellos, aprendiendo. ¿Y entraste al teatro por qué? O sea, ¿qué fue lo que te empujó en algún momento? ¿Qué edad tenías cuando entraste a esa escuela? Tenía como 20, 22 años, 23 años, no sé. ¿Y qué te empujó ahí? Yo nací en Durazno, en el interior, y siempre sin saberlo, iba al cine mucho cuando era niño, y bueno, cuando grande también. Y nos contábamos las películas con los compañeros del barrio, los amigos del barrio. Aquellos que íbamos al cine le contaban a los que no iban y a veces nos contaban a nosotros, y ahí después me fui dando cuenta que todos actuábamos. Claro. Hacíamos de caballo, de indio, de bala, de ruido, yo ni todo mirando. Hacían de ruido. Todo, todo. Hacíamos Claro. La pluma, cómo caía el indio, y el otro decía, pero ¿cómo venía el John Wayne? Y todo, ¿no? Era un juego maravilloso y después jugábamos. Y yo no sabía que eso era... Hice un teatrito sin nunca haber ido al teatro. Yo en Durazno no fui nunca al teatro. Y en Durazno hay una cierta Está el tradición, ¿no? pequeño teatro, Claro. sí, estaba el pequeño teatro. Pero no había ido. No era. Cuando vine a Montevideo recién fui al teatro. Sí. Pero siempre me gustaba la actuación, los actores. Claro. Por fines de semana veía 8 o 10 películas, veíamos. Yo era chico y me juntaba con gente grande, íbamos a Sorocabana, escuchaba las conversaciones sobre Bergman, veíamos todo el cine que iba de todo el mundo y me quedaba fascinado con los actores.
todos ellos, los italianos, los franceses, la francesa, todo. Sobre todo la francesa. Y veíamos todas las películas, las mejores y las peores, las mexicanas, todo cine. Entramos a las 6 de la tarde, de repente, o a las 2 de la tarde y salimos a las 12 de la noche. Y vos mirabas el cine mirando a los actores. Todo, eso todo, eso era lo y el mundo lo que descubrías a través del cine. Claro, Y sin saberlo, me encantaba Vittorio Gassman. Después supe quién era Vittorio Gassman. claro. Ponele, o yo qué sé, Birnalis y todo. Y ahí entraste a esa escuela y empezaste entonces a trabajar en teatro. Empezaste No, después vine a Montevideo y acá. y fuiste a esa escuela, Sí, claro. ahí. Y ahí conocí a esta gente y empecé a conocer del movimiento teatral y de todo, ¿no? Claro. Y en esa época fue un refugio y fue hermoso para mí conocer a esa gente que amé y sigo amando. Y fue, me guiaron mi vida personal. No guiarme, que me decía, te vamos a guiar como es. Yo me veía a ellos sin conocerlos. Claro, mucho. vos. Lo veía. A Nelly, bueno, que era de Durazno, de mi mismo Claro. pueblo y eso, bueno, todo. Yo qué sé, me encanta la manera de vivir de ellos. Claro. Yo me acuerdo, el primer shock teatral que tuve, mirá, que salí a la calle trastornado, fue en el Teatro Tablas, viendo a Restucia. Ajá. Que Y haciendo que esto esto es cultura, ¿no? sí. Claro. Y salí libre. Al Bebe Serminara me hizo libre. Después lo conocí a Serminara. Claro. Divino. Pero vos desde la butaca... Desde la butaca, viste, admiraba eso, ¿no? Y cómo en este momento esta gente hace estas cosas. El Teatro Tabla, el lugar, todo. Claro. El Bebe en la Alianza Francesa, Ujú. el Flaco Reino, Walter Reino, toda la vida en el teatro. Cada uno con su personalidad. Nelly con aquella fineza que tenía, aquella cosa. Santiago y Troini, que eran divino, todo eso, ¿no? Y vos después hiciste... Vos viajaste bastante, trataste de recorrer Sí, o de buscar... porque después fui descubriendo que hay escuelas de teatro, bueno, todo eso. Yo tenía necesidad de algunas cosas que no sabía qué era, encontré que era el camino, que era el camino, encontrarse con gente que uno quiere trabajar, maestros, grupos. Tuve la posibilidad de repente de conectarme con algunos de ellos, de trabajar y me cambió. Trabajé con varios, tuve la suerte, ¿no? ¿A quiénes considerás tus maestros? Si es que Sí, tenés hay maestros. gente que no sabe que es mi maestro, que es Torres Claro. García, por ejemplo. Claro. Espínola Gómez no sabía, que lo conocí, pero Torres García no sabe que es mi maestro, ¿viste? Los plásticos, ¿no? Washington Barcala, Espínola Gómez, Ernesto Vila, que es a quien por todo, ¿no? La motivación y todo. Pero una cosa que me produjo, así que me marcó, fue el libro de Grotowski, Hacia un teatro pobre, Hacia un que yo ni teatro sabía quién era, en el año 80, 81, creo. Y eso me rigió también una cantidad de cosas. Y después tuve posibilidad de trabajar, tuve un contacto con gente como César Brie, que era el Teatro Los Andes, y en el Odín, gente del Odín, Antunes Filo, Andrés Pérez, que era... teatret de Barba, pero trabajando en el norte de Europa, ¿no? Sí, no, pero esto cuando vinieron acá a América, ellos que vinieron a Bahía Blanca, Argentina, anduvieron, y Andrés Pérez, el chileno, no sé si, que era una maravilla, que era el actor protagónico de Ariel Mushkin, que hacía Gandhi y todo eso, el Cuatro Tablas, Angelelli, el clown, el actor argentino, el maestro Santiago García de la Candelaria. Me interesaban las máscaras, la dirección, la actuación, el cuerpo, la voz. Estuve también en Europa, ahí en Polonia nada más. Y... ¿Estuviste, digamos, en contacto con el grupo de Grotowski? No. Cuando yo fui, que fui en el año 90, Grotowski ya hace años que no estaban, la gente se había ido al exilio. Había gente que había trabajado con ellos y todo eso, pero yo ya sabía que ellos no estaban ahí. Claro. Ya había muerto... Después murió Richard Cheslak en el 91, creo, muy joven. Y por otro lado fui ahí porque también hubo un actor en el cine que me impactó, que fue Zbigniew Zapasiewicz, el actor de Sin Anestesia, Los Caminos de la Noche. Un actor que cuando lo vi en el cine, y estuve con él allá conversando, lo vi actuar en el teatro. Era una personalidad maravillosa, un actor increíble. Nada que ver con el tipo de Grotowski ni nada. Claro. Otro, pero un actor increíble. O sea, vos te moviste, vos fuiste hacia, Sí. digamos, por lo menos para
tener un contacto directo con esa gente, aunque no fuera a estudiar con ellos. Sí. Tener esa experiencia. Con César hablé con eso y con Andrés Pérez, la Candelaria estuve. Ahí estuviste trabajando. Estuve trabajando, sí. Claro, Un mes, 2 meses. Con Antunes Filo iba y venía en el CPT ahí en San Pablo. Con Santiago García, que son uno de los padres, los creadores de la creación colectiva. Claro. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Y tus primeros trabajos acá en Uruguay, en concreto, cuando vos dijiste, bueno, voy a hacer teatro acá. Sí. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿En qué ambiente? Cuando primero integré un grupo en el año 80 y pico que se llamaba La Comuna. Ajá. Ahí empezamos con la creación colectiva, empezamos nosotros, que la creación colectiva ya existía. Sí, claro. Y ahí hicimos unos trabajos interesantes, teníamos muchos proyectos, muchas ideas de todo tipo, políticas, todo lo otro, ¿no? Y después me fui del grupo, ahí hicimos varios trabajos muy interesantes, tuvimos el primer contacto con el Odín, eso cambió también nuestra manera en ese momento. Claro. Y hicimos una obra que se llamó Trenes y Lunas, que le estrenamos en Chile, creo, y después en el Circular, y eso fue lo último que hice con ellos ahí, que hicimos juntos. Y después empecé a trabajar, y después lo primero que hice fue una cosa que se llamó, basado en El Pozo de Onetti, Onetiana. Yo no había leído El Pozo todavía, y quedé impactado, pero sobre El Pozo de Onetti, porque no quería que le hicieran El Pozo en teatro. Claro. La señora, y él estaba vivo, Sí. que lo hicimos en el Museo Torres García. Después hicimos con otra gente 4 caballetes de Grifero. Y bueno. Esas fueron tus primeras cosas. Yo te invito a ir a una pausa y a la vuelta meternos un poquitito con los materiales de trabajo tuyos, las máscaras, el cuerpo del actor. A la vuelta de la pausa. Con el director y actor Carlos Aralegui seguimos en la habitación china. Carlos, vos cuando trabajás con actores le das mucha importancia a algo que de pronto otros directores no hacen, que es el entrenamiento del actor. Un periodo de trabajo que a veces algunos actores dicen, pero no estamos haciendo la obra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es ese entrenamiento de los actores? Sí, hubo un momento, digamos, que de repente, cuando te decía de Onetiana y 4 caballetes, que hubo como un especial énfasis en la cuestión de cómo eliminar aquellas trabas corporales o mentales, imaginativas, que nos impiden expresar. Una de las maneras que tenía de abordar eso, lo que yo había aprendido un poco, era a través del cuerpo, que es lo que vemos, lo visible, y a partir de ahí trabajar sobre la imaginación y la creatividad. Poco a poco, no sé, el tiempo me ha llevado a trabajar eso de otra manera. Ajá. De qué manera poder indagar sobre la expresividad a todo nivel. Antes tenía como más preponderancia lo del cuerpo, ¿viste? Ahora busco como otra totalidad para mí incluso. Y no quiere decir que no trabaje el cuerpo, trabajo todo eso, pero es como trabajar para estar en un estado de creación, de pasar de una pasividad a una actividad. Pero pasa por distintas etapas. En algún momento te digo, bueno, llegó que empecé a trabajar otras cosas que tienen que ver con la emoción, sobre todo cuando empecé a indagar sobre la máscara, que es fundamental lo del cuerpo también, por supuesto. Claro. Pero ahí empecé con se me abrió otro panorama que tiene que ver con las emociones, cómo trabajar las emociones, las nuestras, el odio, el amor, la alegría, la tristeza, y eso actúa sobremanera sobre la voz, sobre el cuerpo, y fue variando todo eso. Y sigo con el entrenamiento corporal, por supuesto. Bien, o sea, el entrenamiento era una forma, digamos, de romper barreras que en realidad establecen límites, sí, ¿no? Porque quien te vio trabajar en algunas de esas obras,
quien te vio trabajar desde adentro, no, Sí, no, sí. no la pieza, sino trabajar con los actores, de pronto decía, bueno, pero ¿por qué no empezaron alrededor de una mesa leyendo el texto? Claro. Como uno Como ve se en las habitualmente. películas que a veces se hacen, Sí, ¿no? eso está buenísimo porque viste que hay una teoría que dice que la construcción del personaje, que uno va a Claro. construir, que está buenísimo, y hay otro que dice, y eso lo trabajamos con las máscaras, que los personajes dicen que están. Claro, vos Que no uno le tenés tiene que hacer el nidito para que Vos tenés- venga. claro. Y es divino eso también. Las dos cosas. Ahora, ¿cómo una máscara que es una cosa fija? Digo, yo miro y digo, es una cosa fija, no tiene variaciones. ¿Cómo es posible que me pueda servir a mí para representar un personaje que normalmente va a tener algunas variaciones de emociones y por lo tanto de expresiones? Lo que pasa es que el mundo de la máscara es un mundo maravilloso. Otra cosa que me olvidé, acá vino Lecoq, Sí. Jacques Lecoq, bueno, que era un pedagogo extraordinario. Y él trajo esas máscaras que hizo Sartori, las máscaras de cuero, impresionantes. Y después con Andrés Pérez trabajamos las máscaras balinesas, máscaras contemporáneas de madera, otro mundo. Debajo de las máscaras de Lecoq no se podía hablar. En cambio, porque él decía que distorsionaba y todo. Y en cambio con Andrés Pérez, máscara de madera, había que trabajar la voz. Claro. Cada maestro con su librito. Los griegos tenían una ahí va. bocina y hablaban Ahí está. y salía por la boca, era Seguro, una cosa como bien. un amplificador. Ahí, Claro. Este, ¿Y estas máscaras? y la cuestión es que la máscara tiene vida. Cuando uno hace una máscara y se pone y no cambia, la rompes porque no funciona. ¿Y cómo no? Perdóname, ¿no? Pero, a ver, esta máscara, Sí. ¿sí? ¿Cómo cambia? ¿Cómo puede cambiar? Esta es una máscara, ¿viste?, que tiene un cuerito y todo eso. Sí. Es todo un juego que hay que hacer con las emociones, cómo creo una emoción. Si trabajo sobre el amor o la rabia o lo que sea, sobre la dinámica de la emoción. Entonces, ¿cómo sostengo con una imagen el odio? Entonces tengo que tener una imagen, la dinámica de la emoción, jugar con la máscara, sale mi voz, sale el cuerpo. Ese es un juego. También puedo jugar con el odio, con todas las emociones, pero la dinámica del miedo. ¿Qué produce el miedo? Hay un perro delante mío, me produce miedo, quiero huir, pero me voy para atrás, siento que el corazón me late, la sangre fluye de otra manera, capaz que todo eso lo tengo que trabajar, jugar. pero vos Eso es ahora- bien inventado. A ver, dale. Sí, ¿no? ¡Bienvenidos! Están en la casa de la mirada. Hoy comienza el viaje hacia nunca. Y hacia nunca se viaja desnudo, sin equipaje y a plena soledad. Dos cosas es necesario saber en este viaje hacia nunca. Nunca se sabe cuándo se llega y nunca se sabe cuándo se regresa. Está clarísimo que estás trabajando con todo el cuerpo, no es... Aunque es no ni se la voz, mueva, ni nada, digamos. todo. Sí, es impresionante. El asunto es que vas descubriendo de repente que cuando te pones la máscara como que te conecta con todo tu pose. Vos decís que el uso físico de la máscara tiene un efecto sobre el actor. Sí. Cuando el tipo se la pone, no está incorporando una máscara, sino algo mucho más profundo. Sí, sí. Es así, sí, es otro juego, es otra. Cuando estábamos trabajando, me acuerdo, con Andrés Pérez, él tenía un ayudante que era de su grupo de teatro. Y el ayudante se encargaba de todo el entrenamiento corporal, siempre catacal y pim, pim, pim. Y con Andrés Pérez trabajábamos la máscara. Un día Andrés Pérez dijo que iba a llegar un poquito más tarde porque, no sé, era en Colombia esto. No sé qué pasaba. Bueno. Entonces el ayudante, pues estaba en la máscara ahí, agarró una máscara de un semidios, una máscara impresionante. Y trabajábamos un poco las máscaras ahí y él se puso esa máscara. Y cuando él está con la máscara puesta, entra Andrés Pérez. Y le dices, Nacho, sácate esa máscara porque tú no puedes con eso, no estás preparado todavía. Y era verdad, es toda una preparación del actor. Viste que los orientales se preparan. Esto no es una máscara de un semidios ni nada, es una máscara contemporánea. Bien. Pero tiene todo un poder, que cuando el actor está disponible para recibir la máscara, juega con uno, te aporta cosas. Si uno pone lo suyo, pero después deja que la máscara también juegue con uno. Igual que cuando trabajas con los muñecos. Uno juega un poco, pero el muñeco también juega con uno. Claro. Pero cuando decís eso, estás hablando de rituales, estás hablando de ceremonia.
Eso es ellos, digamos. Yo más o menos, ahora lo interesante de esto porque yo juego lo lúdico, busco lo lúdico, el juego, que también puede tener algo de ritual. Y sí, cómo no. Además, Y seguramente. viste que nadie juega ahora, los niños ya no saben jugar, yo trabajo con niños, los niños compiten. Antes jugábamos. Es cierto. Es El juego, estar abierto. Ahora es competencia. No me estoy refiriendo al fútbol ni nada de eso. A jugar, a jugar. Nosotros nos reuníamos 3 o 4 amigos y amigas en casas distintas. Ahora hace tiempo que no, porque algunos se fueron. Y llevábamos juguetes. Es que ese y juego jugábamos. era teatro, ese juego. Claro. Claro. Y Claro, jugar. es cierto. Y jugar ahora. Puede ser una ahora- tragedia, una comedia, lo que sea, pero es un juego. Claro. Es un juego. Es una ficción maravillosa. Y vos decís que esto te conecta con ese espacio, digamos, Sí. el espacio de la ficción, Sí. que es como una especie de modelo de la realidad, es como un ensayo, es como una vida paralela. Paralela. Por ejemplo, un viejo de 300 años con una máscara puede tener la vitalidad de un joven y saltar como un león. Pero en el teatro naturalista no. El que tiene 80 años tiene 80 años. Claro. En cambio, el otro todo es posible. Todo es posible. ¿Y eso, a vos qué te parece que pasó con el teatro? Digamos porque la máscara se abandonó. Acá O sea, en Occidente, ahora en capaz que de repente se está retomando y eso, pero en Occidente por un lado, pero, bueno, en el origen de Occidente estaba. sí, porque, claro. Porque en Grecia y claro, Roma sí, estaba. sí, y la comedia del arte, que fue lo último, y También, hace 200 años. claro, y seguro. Todo eso. Que son La media, parecidas sí, media parecida a esta, la de A ver, la media máscara. mostrámela esa. Claro, que esa tapa, digamos, la mitad superior y deja la boca. Deja la boca. Y trabajan distintos tipos de energía de repente. Este es como algo timorato, dubitativo, inseguro, tipo Tartaglia, y esto es una energía más directa, más definida, firme, ¿no? Sí, está. Claro. Que me levanto pero me siento, Sí, me voy a sí. sentar pero no sé, te saludo pero para qué saludes si voy y no vengo y... Pero también está contra la máscara, dice, estoy acá y saludo, soy ¿Y vos definido, ahí abajo estás con esa expresión o cómo estás? No, estás... pero es un segundo. No, ya sé, pero... Después uno se queda hecho polvo, digamos, Sí, ¿no? libera mucha Claro, energía. Y esta otra es lo contrario, ¿no? Para jugar, descubrirse uno también como actor, Claro, ¿no? Eso es. claro. Hasta ahí es un... ¿Qué? Sí, saludo, estoy acá. Pero también puede ser timorato, Claro. si me voy a decir, buscar las contradicciones, los puntos que nos aporten cosas ricas, no esquemáticas, no estereotipadas de repente. Claro. Pero no a nivel, digamos, pensado, sino jugado. Claro. Claro, es realmente una incorporación. Seguro. Es Estar eso como decía, disponible. Entonces, el personaje ¿cómo? está ahí y viene. Claro. Si vos lo dejás. Si vos lo dejás, claro. Entonces, uno pone lo que tiene que poner, después las otras cosas van apareciendo. Y es así. Y cuando trabajo con las personas ahí, que te digo que trabajo, también trabajamos este tipo de cosas. Claro. Para tener otra manera de estar, más porosa, de repente, si se puede modificar algo en una persona. Claro. A través del juego de la máscara. Claro. Que no es psicología, no es psicológico, es otro. Es lúdico, es imaginativo, es sensible, emotivo. Y poco sistematizado, me parece, ¿no? No va ¿Dónde mucho sí? con la mentalidad racionalista occidental, o sí. No, digo, en general, los que trabajan en las máscaras supongo que sí, pero en general no, porque claro, es lo no práctico. Claro. No es el camino directo, es todo un Claro, juego. claro. En el teatro de repente naturalista hay una silla entre un actor, vos sabés que se va a sentar. Claro. Viene Puni y se siente y todavía dice me siento, Sí. por las dudas que no te hayas dado cuenta. El de este teatro está como una hora como para... Claro. Dice, uy, se sentó y cuándo, no se sabe. Pero se pasen. Es como el juego del clown, ¿viste? Que Claro. con un globo está como una hora. Nosotros hacemos pum, y pero el clown es todo un número. Entonces, ¿cómo lo indirecto, lo no práctico? Es otro juego, otro mundo, otro tiempo. Y entonces está interesante porque, viste, en este mundo que estamos, que todo tiene que ser práctico, ¿no? Dar resultado, tenés que exponerte, verte, exhibirte, ser, si no, no existís. Esto es todo lo contrario, por lo menos lo que a mí me interesa, capaz que Claro, otra cosa claro. es otra cosa, ¿no? Pero... Buenísimo, Carlos. Vamos a la última pausa y a la vuelta empezamos a hablar del espacio y del lugar donde todas estas cosas pueden ocurrir. Bueno.
Con el actor y director teatral Carlos Saralegui seguimos en la habitación china. Carlos, hablemos un poquito del lugar donde ocurre el teatro, aunque por lo que vos me decías al principio, en el primer bloque y después, me da la impresión de que no es un tema que te preocupe mucho, o en todo caso, que el teatro está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? De hecho, somos roles, ¿no? Yo estoy acá cumpliendo un rol y cuánto de mí está acá y cuánto es ese personaje atrás de una máscara, ¿no? Incluso en sentido estricto, ¿no? Nos maquillaron, nos peinaron, y, aunque se note poco, pero bueno, pero esa es la realidad. Y siempre hacemos algo para estar como corresponde, ¿no? Siempre tenemos alguna máscara. Pero bueno, de alguna manera vos también haces espectáculos y los haces en algún lugar, ¿no? ¿En qué medida es importante el espacio donde haces las cosas? No, es fundamental, es importante. Yo hago cuando hago alguna obra, donde puedo, donde me da la plata, ¿viste? Claro. Que me alcanza, no donde de repente capaz que me gustaría y posiblemente pudiera hacer ahí, no lo puedo conseguir, ¿no? Pero claro, donde puedo. Pero por otro lado, últimamente también hubo un tiempito corto que salí en los ómnibus interdepartamentales, por varias razones. Una por una razón económica, que necesitaba plata, y a ver si podía hacer con algo que podía hacer. A ver si te daba resultado. Tojita me ganó hace años, Fernando pero yo Toja. lo tenía la idea también, pero nunca me animé. Hasta que, y una vez lo encontré en el ómnibus justo cuando él estaba trabajando. ¿Estaban compitiendo o no? No, antes que porque vos lo hiciste después. Yo lo hice mucho después. Y fui a algunos patios andaba buscando, indagando en el espacio, en los espacios públicos y privados, donde para mí podía acontecer en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando, una ocurrencia, digo, pero ya en este momento, bueno, y si hay alguien que mira, Min Tanaka, piensa lo mismo, digo, pero este japonés pero él hace teatro en cualquier momento, en cualquier lugar, y punto, si hay uno, es en la esquina, hoy a las 8 de la mañana. El maravilloso Min Tanaka. Y fui a varios lugares. Bueno, en el ómnibus me encantó. Fui a los patios de repente de alguna facultad de psicología, llevábamos una libretita, era con un muñeco o dos y unas máscaras. ¿Y el muñeco cómo lo usás? ¿Como un títere? ¿Como un acompañante? ¿Cómo es? Como un personaje, es otra maravilla. ¿Viste? De varilla, la marioneta, otro que le prestamos partes del cuerpo. Y en la última obra que hice, que la hice ahí en el galpón, ahí en la sala chiquita, trabajaba como con 4 o 5 muñecos y 5 o 6 máscaras. Entonces todos distintos tipos de personajes. Y a veces trabajaba junto a una máscara con un muñeco, eran 2 personajes a la vez. Y entonces llevaba una libretita y después le daba a la gente que escribiera lo que quisiera, algún improperio, que petorara lo que quiera, un poema, dibujara lo que quiera. Y con la cosita que pusiera la plata, que era todo un cuento que hacía el muñeco y la máscara y todo. Y la gente joven, sobre todo, ya estaba pronta para poner la plata y escribían cosas impresionantes. Una cosa era en el ómnibus y otra cosa era en la Facultad de Psicología, me acuerdo. En el ómnibus le daban como un tinte político, a lo mismo, no tenía nada que ver con la política. Era poesía, era un juego todo. Y en la Facultad de Psicología era como un tratado sobre la libertad. Horas escribiendo, lo escuchamos, estaban escribiendo Foucault. Y que la libertad para expresar, era lo mismo. En el ómnibus me paraban, me hablaban de la izquierda, de la derecha, de este y del otro. Seguro. Uno ve lo que sabe. Acá va. Estaba genial todo. Me encantó eso, ir en el ómnibus. Me encontraba con vendedores ambulantes, con los choferes que no quieren que vos trabajes. Conocí esa... No es su profundidad, pero es increíble, es una cosa, un escenario que se mueve, es rarísimo. Claro, y la gente no está esperando nada. No. Y la gente, en realidad, vos los estás invadiendo, o pueden sentir eso. Y me tienen que ver, porque el músico puede tocar allá atrás a tu espalda. Claro. Pero nosotros no, nos tienen que ver. Claro. Entonces hay que ver el ómnibus, cómo es, todo eso, el momento, no molestar a nadie. Que sea interesante. ¿Y trabajaste mucho tiempo en eso? No, un mes. Ah, no, no fue mucho. No fue, pero es mucho. Por dentro. Fueron años. Sí, el primer día, y me acuerdo que Tojita había contado en su primera experiencia, su primer día, que le acompañó a la mujer, a los hijos, y el tipo iba muerto y dice, porque el chofer no me va. Yo pensaba lo mismo. No me va, el primero no me va. Miedo que no. Y pero después es más que un estreno. Y hace poco vi una cosa que me encantó. Venía en un ómnibus por la Cianatacio y sube Abel García,
el cantor, Sí, sí. con un aparatito, el huevito, y explica. Acá tengo un disquito, tiene una guitarrita, pum, pum, pone, sale la música, él canta, y todos quedamos, la gente, había una muchacha al lado mío que iba leyendo, todos escuchando, y una muchacha al lado de él que como que se movía un poquito, y digo, hasta la pasajera, claro, se enganchó, era mágico, era divino, el tipo me encantó, y era la hija. Y vendían así, genial. Después lo escucho en el programa de radio, Sí. y que la gente le escribía, y si estaba en la mala, y dice, no, no estoy en la mala, estoy viviendo una vida divina, Sí. la relación, todo. Y le encanta ese contacto. Le encanta Es un ese vínculo contacto. distinto, ¿viste? Claro, Y claro. no sé, como que te deja más vulnerable, pero a la vez disponible de otra manera. Ujú. ¿Entendés? No hay nada que te pueda destruir por algún comentario, lo que sea, sino que estás disponible y bueno, que sea lo que... Claro, claro. Lo- Estás entregado, realmente Sí, estás te entregado. entregás. Y eso te defiende al Y final. la gente no tiene la culpa que vos quieras hacer eso, tenés que No, hacerlo de la claro, mejor manera. claro. Como si estuviera en la escala de Milán, eso es lo que yo pienso. Hay gente que no, hay algunos artistas callejeros que no lo saben manejar eso y a veces Sí, son un pero, poquito... Bueno, y en el teatro a veces también pasa, ¿viste? Ah, sí, Hay también. algunas flaquezas ahí. Claro. Pero, está, cada Claro. uno... Ahora, en el teatro, ponele el teatro griego, pues siempre uno termina refiriéndose a cosas muy como enormes y los orígenes. Eran unos lugares a donde iba toda la gente de la ciudad cabía. Y no solo los ciudadanos, iba gente que no era ciudadana, era los ciudadana. esclavos Sí, sí, sí. y las mujeres que no eran. Que no eran ciudadanos. Entonces no tenían derecho a tomar decisiones. Iban todos, ¿no? Y eso cambió. Digamos, el teatro se convirtió en un edificio restrictivo, no entra cualquiera, hay que vestirse de cierta forma. Ahora menos, pero igual hay mucha gente que se siente incómoda si tiene que ir al Solís, por decir algo, ¿no? Lo que dijiste para mí es central eso. Yo vivo en Solimar Norte, ¿viste? De mi barrio, yo creo que muy poca gente ha ido al teatro. Es decir, no tienen ni idea, no. El teatro se ha reducido ahora a una pequeña élite, ¿viste? Que sabe que el Solís es allí, que tiene esos mármoles, la cosa roja, y que es un templo de la cultura. Y lo ves cómo lo promocionan, cuál es el mensaje que envían. No me estoy refiriendo a los actores. Ujú. No me estoy refiriendo a los actores. El teatro independiente es otra historia, pero yo no sé si tiene que ir todo el mundo o no, pero me encantaría, ¿viste? Que una cantidad de gente, sobre todo con la gente que yo trabajo, que viene de una clase social de la que yo soy parte, que es la clase baja, digamos, tendríamos que ver a nuestros artistas, ¿viste? A nuestros pintores maravillosos, ¿viste? Escuchar a nuestros músicos, todos, no Sí, sí, algunos de siempre, sino todos, que viéramos a nuestros actores. Tenemos el derecho, ¿viste? Desde niño, ver las pinturas de Ernesto Vila, de Spínola Gómez, saber qué pensaba Spínola Gómez, ver las cosas de Washington Barcala. ¿Cómo no vamos a ir a ver el teatro? Y que la gente de mi barrio fuera, voy al Solís como quien va al Estadio Cerro. Claro. No necesito vestirme. Yo sé que hay que ir más o menos, porque viste cómo es ahora. Sí, ¿no? sí. Entonces, la red UTS, todo ese merengenal, que eso no es el teatro. El teatro Claro, bueno, me pero encantaría que fuera como, vamos al estadio, vamos al teatro, vamos a la barra brava del teatro. Me encantaría que la gente de mi barrio fuera, ¿viste? De todos lados, vestido como sea, los pobres, los enriquecería, pero no es, está cada vez más lejos eso, Ujú. ¿viste? Me parece. Sí, yo creo que hay una distancia, Chau. No es un arte popular, digamos. Hace poco fui con una gente del INAH, unas chicas y las directores, fuimos a ver Meyerhold, Ajá. que hizo Bolani en el Galpón, Sí, que era de la sí, comedia. Sí. La de, ¿cuál era? Es la de... La de Pavlovsky. La de Pavlovsky, sí, Y que acá la había hecho Pavlovsky. Que era divino, Pavlovsky. Claro. Nosotros hicimos El señor Galíndez de Pavlovsky, Seguro, sí. y Pavlovsky vino al estreno, y yo hacía el Ah, mira. personaje que Que él él hizo. había hecho. Y él es un ropero, Sí. es una cosa... Es un personaje maravilloso, Sí, impresionante. un gran escritor. Vi dos cosas de él, de las cosas que más me gustaron del teatro, Pablo y Potestad, me acuerdo, Potestad, sí. Potestad impresionante. Y Y vos decís que fuiste ahora... fuimos a ver Meyer con una obra complicada, viste la historia de Meyer, con Sí, todo. sí. ¿tá? Y salimos y una de las chiquilinas me empezó a hablar de la obra, que Patapín, bárbaro, y digo, esta guacha ha ido, era la primera vez que iba al teatro. Me habló de actuación, me habló de la historia, todo, es decir, hay una sensibilidad, hay una disponibilidad, nos llega más allá de todo, a la clase que pertenezcamos o no, ¿viste? Por más pobres o ricos que seamos. ¿Por qué no sé?
no tener el derecho de ser parte de eso, ¿viste? Con Zbigniew Zapasiewicz, el actor este polaco que te digo, sí. cuando fui a Polonia, estaba en la época que la transición, había caído el comunismo, todo eso, era un caos, había un vacío de poder. Y la gente allá conoce a sus artistas, a todos. Y él era un referente de eso porque como actor era maravilloso, pero como persona también, él opinaba sobre la vida y eso. Y todo el mundo, ¿qué dice Zbigniew? ¿Habrá que votar a Wałęsa? ¿Habrá que votar esto o lo otro? Él no sabía. Y él dudaba, él no se vendió a nadie, no sabía. Y la gente quería saber lo que era. Y él no era político, era un actor, era un director también, era director. Sí. Era un artista amado porque era un ser como ellos. ¿Entendés? Ese era divino el amor que tenían por el tipo, que era una personalidad fuerte, ¿no? Y acá sería lindo, porque tanto como conocemos a los jugadores de fútbol, a los actores. Cuando hablan de algún actor, ¿ustedes conocieron a Daniel Bérgolo? No, nadie. Es maravilloso. El actor más maravilloso que yo, para mí de acá. A Raquel Pereira, que se murió, pero que yo le pude decir, sos divino. No sé, conocerlo nada más, yo qué sé. Nos puede aportar cosas o no, como conocemos los artistas de otros lugares. También si uno sabe, digamos, lo que puede haber atrás de una máscara, aunque no haya esta máscara, ¿no? Atrás de la máscara del actor, si uno aprende a saber el poder de eso, de pronto también es un factor de acercamiento, ¿no? Claro, es un vínculo que se crea, obvio. Que se crea con la persona, con su ser, con su imaginación. Y uno se pregunta, o yo me pregunto, ¿no? Que no soy original en eso, ¿por qué el arte no está en las escuelas, en el liceo? No como un taller, quizás sí hay un tallercito de pintura, un tallercito. No. Como está matemática, como está idioma español. Yo sé matemática y no soy matemático. Claro. ¿Qué pasa? No está hecho, esto está hecho a propósito, pienso. ¿Qué pasa si en Botija, en vez de, está bien con toda la ceibalita, pero si están con teatro, están con danza, están pintando, el violín, en contacto, como todo. Cambia el ser, me parece, más poroso. Más en este tiempo que estamos viviendo, que se habla de la violencia, de la droga y todo. Yo trabajo con gente que tiene un limitado lenguaje. Vos que sos escritor sabés que sin lenguaje no podemos crear vínculos ricos, no podemos elaborar un pensamiento y transmitirlo al otro. Te van a decir te quiero y te pegan una piña, porque no saben de qué otra manera. Claro. Son 3 frases y acción. Claro. Y hace tiempo que no leen, años sin leer, sin escribir. Toda esa cosa maravillosa del ser humano que tiene. Y que la sociedad ha hecho que ya no exista, ¿viste? De esa manera. Y el arte, cuando yo trabajo con ellos, descubro eso, que cambia todo el vínculo. Entre ellos cambia un cacho de ser. No sé si definitivamente, pero va aportando cosas interesantes. Y a su vez nosotros recibimos también Buenísimo, Carlos, se nos fue el tiempo, Bueno. qué lástima. No, está todo. Justo cuando empezábamos, porque viste que es así un poco. Pero bueno. Lo bueno está por venir. Claro. Bueno, muchas gracias por No, gracias a vos por invitarme. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.